Doctor, nuestro infectólogo consentido del programa y de Querétaro y sus alrededores. Correcto. No, una infección, Benito Escutia, no hay más. ¿Cómo estás, Benito? Gracias, Bienvenido. muy buenos días. Gracias a ti por tenerte estar con con nosotros. Gracias. ¿Qué es la tosferina y por qué se está poniendo de moda? Y ahora escuchamos que sí hay muchos brotes. ¿Qué es? Es una infección bacteriana Ok. y hay que mencionar que es totalmente prevenible por vacunación. La vacuna contra la tosferina se conoce desde 1927. Se aplica hace 100 años. Hace un ratote. Sí, y se aplica masivamente desde 1946. O sea que todos ya deberíamos de tenerla. De hecho, aquí viene el gran problema. Ya lo habíamos mencionado en alguna vez que hablamos de vacunas, que pues se dejó de vacunar. ¿Esa vacuna dejó de ponerse? Dejó de ponerse. Es una de las vacunas que no se Que aplicaron. quitaron del esquema de vacunación. Pues el éxito de la campaña de vacunación, que era 3 al año, 3 semanas completas de vacunación, más la vacunación permanente, con la llegada de los nuevos gobiernos, pues se desapareció. Y se dejó de aplicar la vacuna. Se atravesó la pandemia, se dejó de tener prioridad sobre la vacunación y ahorita nos encontramos ante una situación que no debió de haberse presentado como no se presentaba desde hace muchos años. O sea, durante muchos años no hubieron casos No de hubieron tosferina. casos. Yo creo que el máximo número de casos, esto habría que verificarlo, pero deben de ser de mi época de niño, como los 70s, 80s era cuando más... Y se intensificó mucho la vacunación contra esta, contra la difteria y contra la tosferina. De hecho, la vacuna es la famosa triple. Que es difteria, tosferina y tétanos. Y tétanos, que decían. así es. ¿Por qué se deja de poner una vacuna? O sea, ¿qué patrones siguen? Yo creo que aquí, sin ser tampoco político ni querer meter a nadie en problemas, es resultado de una mala idea política y de los grupos antivacunas. Habíamos mencionado que muchos de los grupos antivacunas están en contra de las vacunas y argumentan que esas enfermedades no existen. No existen porque se vacunó. Exacto. Pero al momento que dejamos de vacunar, pueden resurgir estas enfermedades. ¿Por qué ¿no? resurgen si en teoría, digo yo que no, obviamente no estudio de esto, pero si se supone que ya se erradicó, ¿de dónde vuelve a surgir? El tema es que no hablamos de una erradicación de estas enfermedades, Ok. sino de un control epidemiológico. Cuando logras tener esquemas de protección poblacional de más del 90%, México era un país exitosísimo en sus esquemas de vacunación y teníamos rangos de 92, 93, 94% de efectividad en la penetración de la vacuna. El asunto aquí es que al no volver a vacunar, esos porcentajes empiezan a bajar dramáticamente. Se van al 70, al 80, en algunas zonas, no de promedio nacional, sino en algunas zonas como donde surgieron los primeros brotes, que es en Chiapas y en Veracruz, pues los esquemas de vacunación en las comunidades llegaron a ser del 20%, del 17%. Esto evidentemente genera la posibilidad de que la bacteria reaparezca. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y si no hay más vacunas, entonces va fortaleciendo esta bacteria. Y van apareciendo. Y aparecen más. En algún momento también mencionamos que el problema mayor o un problema grave epidemiológico siempre comienza con algo muy sencillo. Que pudo haberse prevenido de inicio. En claro. este momento estamos en esa parte de es un problema sencillo. Y quisiera subrayar algo muy importante. Los datos epidemiológicos a la semana 10 del 2025 habla a nivel nacional de 88 casos, de los cuales se reporta 3 defunciones, me parece. Ajá, Lo acabo de actualizar. Sí. Querétaro oficialmente, y subrayo es lo que está reportado, son 5 casos de predominio en el Marqués, en la ciudad de Querétaro y en San Juan del Río. Reportados, ¿qué puede decir o quiere decir que podrían haber más casos que no se reportan? Posiblemente, y aquí hay que subrayar una situación porque gente que nos escucha sabrá que hay laboratorios que están haciendo pruebas y están detectando. Es importante que cada prueba que se tiene de confirmación aparente de tosferina tiene que ser reportada inmediatamente al sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Eso quién lo reporta? El laboratorio, el médico. Sí, es obligatorio reportar esto. ¿Por qué es importante?
porque el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene que hacer la confirmación del caso para que se intensifique perfectamente la zona en donde se tienen que aplicar las vacunas. Estamos ante una situación de que hubo desabasto de vacunas. Tenemos que priorizar la vacunación en esto. Tenemos que darle seguimiento a este tipo de enfermedad porque sí se puede salir de control. ¿En el sector privado sí hay vacunas? Sí, sí hay vacunas, pero debo de mencionar que no tenemos un abasto importante de vacunas. O sea, faltan vacunas. Se está empezando a normalizar con muchos medicamentos en todos los sentidos, pero es una enfermedad totalmente prevenible por vacunación. Qué desesperación, Claro. ¿no? ¿Cómo Sí. saber que tengo tosferina? ¿Cuáles serían los síntomas para saber que tengo que ir rápidamente al doctor? Bueno, cualquier tos persistente, pensando incluso en la tuberculosis, Ajá, que decíamos el día de hoy. es importante atenderla. Si empiezas con tos y sabes de algún caso que hubo de tosferina, es importante inmediatamente atenderla. La tos es lo que llamamos una tos coqueluchoide. ¿Qué quiere decir? El coqueluche en francés significa gallo. Coqueluchoide es una tos que empieza y va subiendo como los gallos Como empiezan el a cantar. Cocobán, ya entendí de dónde viene. Sí. Ajá, Sí, ok. empiezas a Sí. subir la escalada. Es una tos repetitiva, muy intensa, que produce cianosis, es decir, la coloración violácea azulada de los labios, incluso de la cara, ¿Por falta de oxígeno? por la falta de oxígeno. El pertussis genera una lesión en forma de anillo circular, blanca, inmensa, como si fuera un algodón. De hecho, de ahí la sinonimia popular que le conocen como la enfermedad del algodoncillo. Es un tapón literalmente blanco en la garganta que impide la respiración correcta. ¿Esa la podemos ver nosotros? Porque Sí, al abrir la boca, Ajá, pues la se ves. ve. Evidentemente es una bacteria contagiosa, entonces ves, cierras y al médico, ¿no? Exacto. Para que no tengamos mayor problema. Al ser una infección bacteriana, también debo de mencionar que es una infección relativamente fácil de tratamiento. Tenemos antibióticos que funcionan muy bien contra la bacteria y de esos sí hay, y no son caros ni son carísimos. Solamente en los casos graves en los que la oxigenación comienza a bajar, pero por la obstrucción de la garganta, se requiere hospitalización y manejo de oxígeno con el antibiótico también, evidentemente. ¿Hay una edad en la que sea más peligrosa o que se presenten más casos? Fundamentalmente niños menores de Infancia. 5 años. ¿Sí? También puede haber mujeres embarazadas por situaciones particulares inmunológicas, pero es, digamos, el grupo de mayor ataque los menores de 5 años. Y la otra parte serían las personas que se saben no vacunadas. Si es que se acuerda. Era lo que te iba a decir, ¿y Ajá. cómo sabemos? La cartilla se nacional de vacunación es el registro idóneo de las vacunas. En muchas escuelas, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Pero yo cuando llevaba niñas a la escuela, te exigían la cartilla de vacunación Claro, completa. así era, no sé. Sí, no sé Vamos si a ahorita... investigarlo. Sí, la verdad es que me declaro ignorante de eso porque ya no llevo niñas a la escuela, pero... Ya nos pero- crecieron los hijos, sí, claro. Exacto, sí. se hicieron viejitos súbitamente. Nosotros seguimos No, igualitos. igualitos. Por supuesto. Oye, doctor, ¿el contagio es a través de la saliva? Sí, es una bacteria que se transmite vía aérea. Sí. Puede haber por contacto directo en el beso, la transmisión del beso, pero es también algo que es prevenible con algo que no nos gusta y que fue muy satanizado, que es el cubreboca. Sí, claro. Volvemos al punto, si te sabes enfermo, estás tosiendo, Que jueves y viernes que tuvimos mala calidad del aire, me agradó ver a mucha gente digo, qué Se pena, hizo la pero sugerencia, pero- se aceptaron la sugerencia. Sí, ¿no? aquí O sea, hay por ti que y por los demás. Yo creo que debemos de entender esa parte ya de cultural. Sí, Te sabes enfermo, estás tosiendo, tienes catarro, ponte el cubreboca, no pasa nada. claro, por supuesto. Y en espacios cerrados, que luego Sí. llega a ser más complicado, dices, pues Así si es. tengo que estar ahí, ahora que estuve de viaje justo en el camión, de tantas Sí. horas encerrada en el camión, pues Y yo preferí ponerme el cubrebocas porque había ¿Y algunas cuánta personitas que gente andaban tose y tose y exacto, tose? ese Dije, es mi Dios mío punto, santo. ¿cuánta gente va Sí. tosiendo, Mejor no? te cuidas tú. Sí. La señora Sandra Díaz, que ¿por qué se llama tosferina?
Eso es Así una le pusieron. pregunta cultural, me acaban de poner en jaque. Ok. La verdad Sandra, es lo que el nombre investigamos. oficial de la enfermedad es pertussis. Ajá. Si prefiere, dígale pertussis, pero Sí, no. pero prometo enviarles Ok, el por qué se llama el por qué tosferina. se llama, lo quién le prometo. habrá puesto tosferina. Que si se enferma de tos, ¿cómo puede distinguir si es tosferina o tos común? A ver, ¿la tos no es una enfermedad? No, en términos como, te generales, está la tos es un avisando. mecanismo de defensa del Sí. cuerpo. Cuando tosemos es porque se está tratando de despejar la vía aérea. Hay algo que la está que nos está inflamando, que la está estorbando. irritando, que no le permite una adecuada ventilación al sistema. La tosferina, al igual que muchos tipos de tos, la respuesta es ese tipo de tos para tratar de expulsar la causa, lo que está obstruyendo. Entonces, per se, la tos no es malo. Hay que entender que la tos es un mecanismo Aunque de esta defensa. se llame tosferina, pero no es enfermedad como tal la tos. Exacto. Estamos hablando de tosferina y ya la primera duda nos puso a estudiar ahorita en el corte que por qué se llama tosferina, porque además son dos palabras, no es tosferina, es tosferina, ya rápidamente aquí la tiene. Exactamente, pues aquí comentan, ferino o ferina quiere decir perteneciente o relativo a la fiera, que tiene las propiedades de la fiera, es decir, una tos feroz, una tos convulsiva y, como mencionaba obviamente Benito, el que va de menos a más, ¿no? Sí. Ya aprendimos algo. Hay que mencionar que es una tos que es muy progresiva, Sí. que llega un momento en el que genera espasmos que se le denominan apnea, Ok. no puedes respirar, y esos serían los datos que te deben de obligar a decir hay que acudir al médico. Y también si nos pudieras aclarar la diferencia o distinguir entre una tos común y una tosferina. Yo creo que la clave fundamental es entender que la tos que se produce en la tosferina, se oye rara, perdón la redundancia en eso. Sí, ¿no? pero pues sí, bueno, tos y tosferina, así es. es un fenómeno que va en aumento. Normalmente tosemos, se nos quita la tos, tomamos un poquito de agua, se despeja la garganta, todo el mundo lo ha hecho y se siente alivio. Sí. Ajá. En el caso de la tosferina, la tos es paroxística, es decir, va en aumento, en aumento, en aumento. Como en el aumento, gallo, en aumento. dijiste bien, Exacto. Como va avanzando el día, la tos va en aumento. Pudiera llegar a ser tan intenso el esfuerzo de toser que el paciente vomita, particularmente los niños pequeñitos. Que no saben qué hacer con aquello, que Y sienten que se vomitan. ahogan. Y va para Entonces, afuera. una tos que va en aumento Sí. en cada momento. Que al momento que se produce el espasmo, te pones moradito y después de esto empiezas a vomitar, podría ser el indicativo de una tos que necesita ser evaluada. Claro. ¿Serviría de algo el medir la oxigenación? Sí, en una obstrucción, pues por supuesto que va a bajar la oxigenación. Ajá. Entonces, si tienes una tos que además te está produciendo que estés por debajo de 90, de 86, de 87, para la tos y vuelve a subir, pero empiezas a toser Y y va vuelve a para bajar, podría ser un dato indicativo de que tenemos tosferina. Ok, Gina Ibarra nos comparte, ¿podrían hablar de las secuelas que deja la tosferina, por favor? Una tosferina bien tratada, la recuperación es completa del 100%. Ok. Una tosferina no tratada puede generar fibrosis en el área de la garganta, porque es una lesión en la garganta, lo cual puede dificultar el tragar o cantar para los que tienen buena voz. ¿Qué otros síntomas tiene? Fundamentalmente es la fiebre, Fiebre alta. Fiebre. 38, 38,5, no es una fiebre aparatosa, pero Pero sí. Pero existe. Dolor de cuerpo. podría generarse, pero por el agotamiento del toser. La el tos esfuerzo al hace que toser. te duela el pecho. Ay, Sí, la claro. espalda, el estómago, haces las No te abdominales puedes que en ni la vida reír. hiciste en el gimnasio. Sí, se con tanta notan los tos. músculos Sí, que claro. están en reposo generalmente. Es correcto. Osvaldo Flores Ávila nos dice, no recuerdo ni siquiera cuándo me vacunaron contra esa enfermedad. ¿Me puedo vacunar en cualquier momento contra la tosferina para poder prevenir? La respuesta concreta es sí, sí se puede, si se tiene sospecha de no estar vacunado, por supuesto que sí. Si no se sabe si está vacunado, hay una forma relativamente fácil, el año de nacimiento. Las vacunas se aplicaron masivamente hasta el 2018. Ok. Entonces todos los que nacimos Antes del antes del 2018, 2018 debemos de estar de tener. debemos de tener nuestro esquema de vacunación. Ok, eso está súper bien saber. Que si hay algún remedio casero como tratamiento complementario para la tosferina. No. Estamos recibiendo llamadas. No No hay hay casero.